Bien, ahora tenemos el caso clínico en donde presentamos a un paciente varón de 56 años de ocupación soldador, el cual ingresa al servicio de emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo con un tiempo de enfermedad de 20 días. 3 días antes de su ingreso, él presentó náuseas, vómitos, palidez e ictericia, pero negó tos, diarreas o dolor abdominal. En cuanto a sus antecedentes, se encontró que enfermó de tuberculosis pulmonar hace 20 años, en el cual no se dio el tratamiento necesario. Sus antecedentes familiares también nos indican que sus 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, tuvieron tuberculosis pulmonar hace 15 años, pero se dio un tratamiento completo. Se realizó examen físico en el cual se encontró los siguientes valores. En la presión arterial, un valor de 90/50, que viene siendo bajo para los rangos normales de esta edad. La frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, que es alto a comparación de la referencia de valores normales. La frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, que es bastante acelerada, y una temperatura elevada de 38,5, presentando así una fiebre alta. Ahora, él presenta un mal estado de hidratación, un regular estado de nutrición, se encuentra orientado, pero refiere a un dolor intenso en el hombro izquierdo. Además, luce sudoroso, quejumbroso y ventilándose espontáneamente. En cuanto a otros exámenes, se encontró que la piel estaba caliente, poco hidratada y ictericia y palidez en la piel. Ahora, ¿cómo se diagnosticó esto? El diagnóstico para la ictericia se basa generalmente en la exploración física de la coloración de la piel y de las membranas, sobre todo en los ojos. Además, también se realizó una prueba analítica de bilirrubina en la sangre. En cuanto a los linfáticos, se dieron adenopatías retrocervicales y adenopatías inguinales. En el aparato respiratorio se presentó murmullo vesicular y una respiración ruda. En cuanto al aparato cardiovascular, se dieron ruidos cardíacos rítmicos, poco intensos, taquicardios y no hubo la presencia de soplos. En cuanto al abdomen blando, depresible, se encontró un signo de Murphy positivo. Bueno, el signo de Murphy es un signo ecográfico que consiste en localizar la vesícula biliar colocada en el centro de la imagen y presionar con el transductor para ver si el paciente presenta dolor, en el cual se considera positivo, como es el caso de nuestro paciente. Y bueno, luego tenemos el sistema neurológico, en el cual se dio Glasgow de 15 puntos. Este va a medir la alerta en base a una puntuación, la cual va desde 3, que se considera un coma profundo, hasta 15, que es el valor de nuestro paciente, que se considera normal. Y se va a calcular tras una respuesta ocular y la respuesta verbal, también respuesta motora. Bueno, el resto de los parámetros en el examen físico se encontraron sin alteraciones y luego pasamos a los exámenes de laboratorio. Bueno, el paciente es perteneciente al grupo sanguíneo positivo. Se dio una hemoglobina de 11,8 miligramos sobre decilitro, que es algo bajo. Una glucosa de 102 miligramos sobre decilitro, que podría indicarnos una prediabetes debido a que los valores sobre 100 en la glucosa tienden a ser a una diabetes. En cuanto a los reticulocitos, un 3% se encuentra algo elevado, ya que el valor normal es hasta un 2%, lo cual nos puede indicar que se está produciendo más glóbulos rojos de lo normal. Y bueno, esto puede ocurrir después de mucho sangrado, un traslado a mucha altura o ciertos tipos de anemia. En cuanto al test de Coombs directo, en el cual nos dio un resultado negativo, bueno, esta prueba identifica los anticuerpos que pueden unirse a la superficie de glóbulos rojos o plaquetas y destruirlos. Y bueno, se va a usar para diagnosticar ciertos trastornos de la sangre en los que el paciente produce anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos y plaquetas.
del cual no es el caso evidentemente. En cuanto a los anticuerpos de hepatitis C y antígeno de superficie hepatitis B, en el cual nos dio un resultado negativo, por lo cual podemos decir que el paciente no presenta algún tipo de infección o VIH positivo. Finalmente, los valores de los electrolitos seriados en un rango normal y el perfil de coagulación también se encuentra en los límites normales. Algo a resaltar también es que en una radiografía que se realizó del tórax se informó de engrosamiento pleural y probablemente predominio de ápice, lo cual debiera ser de acuerdo a una secuela de proceso inflamatorio previo. Posteriormente también se dieron vaciloscopías para tuberculosis pulmonar en el esputo seriado y bueno, se dieron resultados negativos en 3 ocasiones. Se realizó el seguimiento del paciente. En los 3 primeros días de ser hospitalizado se observó un deterioro progresivo del estado en general, mialgias generalizadas exacerbadas, severa palidez e ictericia y está fomentando. En la tabla se observa una evidente caída marcada y persistente de los niveles de hemoglobina, llegando a niveles de anemia severa. También se observa una leucocitosis severa. Dado que el paciente presentó fiebre, palidez marcada e ictericia, se sospecha de un proceso infeccioso. Se plantean los diagnósticos diferenciales de enfermedad de Carrion, hepatitis viral y colangitis aguda. Se envían muestras de sangre al laboratorio que dieron positivo para Bartonella bacilliformis. Dada la evolución tórpida y la persistencia de la fiebre y el deterioro clínico del paciente, se investigó infecciones sobreagregadas con las pruebas de aglutinaciones, hemocultivos, uricultivos, miocultivos, lo que dieron negativo. En cambio, la microaglutinación resultó positivo para leptospira. En conclusión, se llegó a que tiene una enfermedad de Carrion con leptospirosis aguda. Los factores de riesgo. Estas son enfermedades o aquellas situaciones que van a aumentar la probabilidad de contraer esta enfermedad. La enfermedad crónica previa, que puede ser presencia de enfermedad cardíaca, hepática o renal. También en alcoholismos crónicos. Infecciones recurrentes, presencia de tuberculosis o VIH. Anemia preexistente, en el que los niveles de hemoglobina y hematocritos son menores de lo esperado según la edad y el sexo. En la desnutrición, el índice de masa corporal es menor a lo esperado según la edad y el sexo. Falta de oportunidad en el tratamiento, ya sea el inicio tardío del tratamiento del antibiótico o que no cumpla con el tratamiento ambulatorio, entre otros factores. Bueno, ahora hablemos un poco más acerca de la enfermedad de Carrion para conocer bien el estado de nuestro paciente. Bueno, en sí la enfermedad de Carrion ya existe décadas atrás. Bueno, en el periodo de 1994 a 2004 se confirmaron casos de leptospirosis en 18 regiones de las 24 que hay en Perú, siendo Loreto, Cusco, Ancash, Ayacucho y Amazonas las regiones que presentaron mayores casos, ¿no? Bueno, los síntomas vienen a ser muy variados y en algunos de los pacientes puede ser asintomático. Se va a caracterizar por presentar 2 fases, ¿no? La fase aguda y la fase crónica. Bueno, esto va a corresponder a 2 tipos de células, las cuales van a ser invadidas por la bacteria. En cuanto a la fase aguda, se habla de los eritrocitos y en el caso crónico se habla de las células endoteliales. En la fase aguda se va a dar la presencia de fiebre, una fiebre no sostenida, pero va a ser mayor a 39 grados. Se va a dar, va a haber una presencia de palidez, malestar general, hepatomegalia, ictericia, linfodenopatía, también esplenomegalia,
Del mismo modo, se va a caracterizar por presentar anemia hemolítica severa e inmunosupresión. Y la mortalidad sin tratamiento va a ser mayor al 40% si ésta se asocia a infecciones oportunistas. Y en el caso de la fase crónica, es la fase también llamada eruptiva. Aquí se va a dar la proliferación de las células endoteliales, que se conoce como la verruga peruana, ¿no? Hay tres tipos de lesiones, las cuales son nodulares, subtérmicas y las miliares. Los síntomas más comunes vienen a ser el sangrado de la verruga, fiebre, malestar, anorexia, mialgias, palidez, linfadenopatías y hepatosplenomegalia. Bueno, el tratamiento de elección para la fase aguda son las quinolonas o cloranfenicol para adultos y el cloranfenicol más algún beta-lactámico para los niños. Y para la fase crónica, la rifampicina o los macrólidos son las drogas de elección, ¿no? Tanto como para niños y para adultos. Bueno, también en el manual del tratamiento de bartonelosis del MINSA establece que el tratamiento en la fase aguda, para el tratamiento en la fase aguda es muy efectivo antibióticos como el cloranfenicol. Y puede ser esto solo combinado o combinado con alguna penicilina, ¿no? Y también menciona que el uso de ciprofloxacino es de gran utilidad. Bueno, según la bibliografía también se concluye que la rifampicina y el cloranfenicol son los antibióticos más utilizados, ¿no? Son los antibióticos de elección, tanto para la fase crónica como para la fase aguda. Bueno, mencionan que durante el periodo en el cual se presentó mayores casos de la enfermedad, la dosis de cloranfenicol para la fase aguda superó los 25 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Y la duración del tratamiento con rifampicina en pacientes en la fase eruptia fue mayor a los 21 años. Esto viendo los criterios de respuesta al tratamiento regular, ¿no? Ahora analicemos nuestro caso. Bueno, ahí nos presentan unas tablas, los cuales tienen algunos valores. Bueno, en la evolución del perfil biológico hepático, nos muestra en la tabla 3. Aquí se aprecia el incremento del nivel de bilirrubinas totales de 3.2 a 19.6 miligramos por decilitro. Esto a predominio directo y posiblemente está relacionado con el daño hepatocelular o séptico. Bueno, en sí la clínica desfavorable al segundo día de hospitalización se da la evidencia de la tríada de Charcot, ¿no? La fiebre, ictericia y el dolor de la palpitación en el hipocondrio derecho. Y este hizo sospechar de una colangitis aguda, la cual está condicionada por coledocolitiasis, ¿no? Por lo cual se inicia un tratamiento con el antibiótico. Y posteriormente 2 ecografías abdominales permitieron descartar este diagnóstico y se continuó con el tratamiento específico empírico para la enfermedad del carrión en la fase aguda, y continuar el tratamiento con el cloranfenicol, que es el antibiótico usado, ¿no? Al confirmar la infección se continuó este tratamiento y ciertamente hay un deterioro clínico y laboratorial, lo cual sospechó de alguna enfermedad infecciosa sobreagregada. Y esto dio inicio al proceso de diagnóstico descrito previamente y en la cual se evidencia títulos de aglutinación de un 600 para Leptospira ponoma, ¿no? Con la sospecha de que el paciente adquirió alguna infección agregada al lavar sus instrumentos o sus herramientas de trabajo en un río cercano a su centro de labor, ¿no? Y se puede presentar también una leve linfopenia, la disminución de los linfocitos T. También se ha observado la disminución de los linfocitos a nivel de los linfocitos CD4 y la elevación a nivel de los linfocitos CD8, por lo cual esto explica la alta frecuencia de infecciones oportunistas agregadas, ¿no? Las complicaciones de la enfermedad de Carrión se presentan con frecuencias en la etapa aguda, anemizante y de inmunosupresión. De estas se reportan dos tipos, ¿no? Las infecciosas y las no infecciosas.
y ambas muestran una tasa de letalidad de 19 y no, de 16 y 9% respectivamente, ¿no? Para ver que siempre que no se emplea un tratamiento frente a esta enfermedad, esto puede ocasionar una muerte. Dentro de las bacterias, de las complicaciones infecciosas, se dice que se encuentran un 36.7%, se encuentran las infecciones bacterianas, ¿no? En las cuales se han hallado la presencia de diferentes infecciones oportunistas, como la Salmonella typhi, la reactivación de los toxoplasmosis, también Staphylococcus aureus, Enterobacter, Shigella dysenteriae, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter, también tuberculosis reactiva, tifus, hepatitis B y leptospirosis. En aquí la anemia es de tipo hemolítico y viene a ser rápida y progresiva. Por ello se encuentran bajos los niveles de hemoglobina y un incremento de bilirrubina indirecta, ¿no? Pero en la fase aguda de la enfermedad existe compromiso hepático en un grado variable. Por ello también se puede encontrar predominio de bilirrubinas directas, como ocurre en este caso. Bueno, sí, el tratamiento para este tipo de enfermedad, que es la enfermedad de Carrión, se emplean las quinolonas o algún cloranfenicol. No, algunas quinolonas o el cloranfenicol puede ser solo o combinado con alguna penicilina. Ahora hablaremos sobre el tratamiento. En este caso, a nuestro paciente se le diagnosticó una bartonelosis aguda o enfermedad de Carrión con una leptospirosis aguda. Para tratar su bartonelosis, el tratamiento antimicrobiano que elegimos fue el cloranfenicol, ya que este es muy efectivo, ¿no? Para tratar bartonelosis en su fase aguda. Ahora, el cloranfenicol es un antibiótico bacteriostático que va a intervenir en la síntesis proteica bacteriana. ¿Cómo sucede esto? Bueno, lo que va a hacer es unirse a la subunidad 50S del ribosoma y así inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. Ahora, en cuanto al espectro de este antibiótico, tiene un amplio espectro frente a bacterias tanto gram positivas y gram negativas, así como anaerobios, espiroquetas, Chlamydophila, Mycoplasma y Rickettsias. En este caso, la Bartonella bacilliformis pues es una bacteria gram negativa, entonces el cloranfenicol sí va a cubrir esta bacteria. Para hablar un poco sobre la farmacocinética de cloranfenicol, pues este se absorbe muy bien por vía oral y se va a distribuir ampliamente en los líquidos corporales, incluyendo lo que es el líquido cefalorraquídeo. También es que cerca del 8 al 12% de la dosis se va a excretar por los riñones sin cambio y el resto se va a excretar en forma de metabolitos inactivos. Y ahora, como la metabolización de el cloranfenicol es hepática, no se va a acumular medicamento activo cuando hay insuficiencia renal. Ahora, el cloranfenicol se usa para tratar infecciones por microorganismos resistentes a otros antibióticos. Debido a que es tóxico en la médula ósea y también a que puede aparecer resistencias, el cloranfenicol no es un fármaco de primera elección. Esto excepto cuando se trata de infecciones por bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos o cuando la persona es alérgica también a estos antibióticos. En este caso, el paciente es alérgico a lo que es el ciprofloxacino, entonces por esa razón es que nosotros decidimos darle cloranfenicol. ¿En qué cantidad? Bueno, se le recomienda una dosis de 50 miligramos por kilogramo por día los 3 primeros días y luego 30 miligramos por kilogramo por día hasta completar así los 14 días, esto por vía oral. Bueno, en el caso se indicó que iniciado el tratamiento con cloranfenicol, pues hubo una reducción de la temperatura del paciente en las primeras 48 horas. Y para tratar lo que es su leptospirosis aguda, lo que se recomendó fue darle ceftriaxona 1 gramo por vía intravenosa cada 24 horas. En el caso se reportó que a los 10 días pues hubo una mejora en el paciente por lo que se le dio de alta.
Bueno, continuando con algunas generalidades acerca del cloranfenicol y todavía analizando el caso clínico, ahora vamos a hablar de algunas interacciones que este tiene con algunos otros fármacos. En primer lugar tenemos a los anticoagulantes, con los cuales va a prolongar el tiempo de protrombina, también va a interferir con la producción de vitamina K que son producidas por las bacterias intestinales. Así también va a haber un incremento del efecto de la warfarina. Como segundo punto tenemos a los anticonceptivos orales, con los cuales puede producir una disminución del efecto anticonceptivo, así también un sangrado vaginal en el caso de las mujeres. Con los anticonvulsivantes se produce un incremento de los niveles séricos de fenobarbital y fenitoína. Con el fenobarbital, este va a provocar una disminución en los niveles séricos del cloranfenicol. Como siguiente punto y bastante importante tenemos a los antimicrobianos. Este es importante ya que en el tratamiento se mencionó que al paciente no solo se le dio cloranfenicol, sino también ceftriaxona porque presentaba leptospirosis. Entonces, la pregunta aquí sería si es que habría algún tipo de interacción perjudicial en el caso de que se tome cloranfenicol con ceftriaxona, y la respuesta es no. Por lo que tanto ceftriaxona como cloranfenicol cumplirían con sus funciones normales sin que ninguno interfiera en el trabajo del otro. Ahora, en los antimicrobianos, en los que sí produciría un efecto antagónico, sería con la clindamicina, eritromicina y ampicilina. Y en el caso de la rifampicina, esta provocaría una disminución en los niveles séricos del cloranfenicol. Ahora, pasando como siguiente punto, tenemos a los citotóxicos y a la radioterapia. Cuando se toman conjuntamente con cloranfenicol puede haber un incremento de efectos mielodepresores, por lo que se va a requerir una disminución de dosis y puede también provocar una disminución en la producción de metabolitos activos de ciclofosfamido. Como siguiente punto tenemos a los hipoglicemiantes orales. Con estos se produce un incremento del efecto hipoglicémico de la clorpropamida y la tolbutamida. Ahora, en cuanto a la vitamina B12 y las sales de hierro, si se toman conjuntamente con cloranfenicol se puede antagonizar el efecto hematopoyético. Y como último punto en esto de las interacciones tenemos a los antipiréticos. Este también es otro punto importante, ya que en el caso clínico se nos mencionaba que el paciente tenía fiebre y estaba tomando antipiréticos para controlarla. En el caso del paracetamol, este puede aumentar, disminuir o dejar inalteradas las concentraciones séricas. Aún no hay estudios que demuestren que puede interaccionar de una forma perjudicial con el cloranfenicol, pero por el momento, con la información que tenemos, se podría normal tomar los antipiréticos con el cloranfenicol sin ningún efecto perjudicial. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, no se puede tomar el cloranfenicol si es que hay hipersensibilidad, una reacción tóxica previa, porfiria, o también si se encuentra en embarazo atérmino en el caso de las mujeres, ¿no? El embarazo atérmino ya se considera a partir de las 39 semanas. Y tampoco se podría tomar cloranfenicol en el caso de una profilaxis bacteriana. Como punto final tenemos a los efectos adversos que nosotras hemos dividido en poco frecuentes y raras. Dentro de las poco frecuentes se encuentran la discrasia sanguínea, la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia. Y a nivel gastrointestinal puede producir diarreas, náuseas y vómitos. Dentro de los efectos adversos raros tenemos al síndrome gris con colapso cardiovascular. Esto más que todo se produce si es que se le administra cloranfenicol a un recién nacido. Es como ya se menciona acá, es un efecto adverso raro, pero podría pasar. Por lo que no es recomendado darle cloranfenicol a un recién nacido. Otro efecto adverso raro serían las reacciones de hipersensibilidad, la anemia aplásica, la neurotoxicidad con confusión, la cefalea, la colitis pseudomembranosa y la neuritis óptica y periférica. Esto sería todo acerca de nuestra exposición. Estas son algunas referencias bibliográficas que utilizamos, en su mayoría son artículos.
Y bueno, eso sería todo. Espero que nos hayan entendido. Gracias.